Dios les bendiga, hermanos amados. Les saludo con la paz del Señor. Y hoy vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, para continuar hablando lo que comenzamos hablando en la prédica anterior. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor, yo te doy gracias en esta hora que me permites compartir tu palabra, pidiéndote que tomes control, Señor, que mengue toda boca de hombre y seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrando, Señor, a cada uno de los hermanos que escuchen en diferentes lugares, seas tú consolando, Señor mío, exhortando, fortaleciendo a través de tu palabra. Yo te doy gracias creyendo que así tú lo vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el sacerdocio santo. En la prédica anterior estuvimos viendo que fuimos llamados a esto, a poder ejercer un sacerdocio santo. Como dice ahí en el versículo 9, real sacerdocio, nación santa. Y estuvimos viendo que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, como está escrito en Apocalipsis. Y que en este tiempo nosotros estamos ejerciendo un sacerdocio, pero cuando venga el reinado de 1000 años también vamos a poder reinar, que ya somos reyes, ya no hizo esos reyes y sacerdotes, pero cuando venga el reinado de 1000 años también vamos a poder reinar con él. Y vimos la función que cumple el sacerdote, que delante de los hombres representa a Dios y delante de Dios representa a los hombres. Pero hoy vamos a continuar hablando sobre eso porque hay mucho para ver. Dice en el versículo 4, como estuvimos viendo, acercándonos a Él, piedra viva. Y esto es algo que nos tenemos que preguntar nosotros si realmente nos queremos acercar a Dios. Porque si uno medita, cuando más se acerca a Dios, más se va alejando del sistema de este mundo, más se va alejando de la contaminación de este mundo, de todo lo que ofrece. El Señor dijo que estábamos en el mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Y tenemos que considerar si realmente queremos acercarnos a Dios, porque aquel que se quiera acercar a Dios va a buscar ir alejándose y combatiendo contra todas las cosas que ofrece el sistema de este mundo, que lo privan de llegar a Dios, que le son de obstáculo para acercarse más a Dios. Ahora nosotros tenemos que ver porque fuimos llamados para eso, para poder acercarnos a Él por medio del sacrificio de Cristo, por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Y tenemos que buscar poder acercarnos a Él. Ahora, ¿cuántos en este tiempo, a causa de todo lo que se está viviendo, van a acercarse al Señor? Porque ven que en el mundo están ocurriendo cosas, todo esto a muchas personas le infunde temor, pánico, y a causa de eso van a abrir su corazón, porque Dios ya los tenía escogidos desde antes de la fundación del mundo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y a raíz de todo lo que se está viviendo se van a acercar a Dios y muchos van a llegar hacia nosotros porque como intermediario, como aquellos que hemos sido llamados al sacerdocio santo, somos los instrumentos, las herramientas en las manos de Dios para acercarlos a Él. Ahora, qué tremendo si vemos el ejemplo de aquel malhechor que fue crucificado al lado del Señor Jesús, que en el último momento de su vida se pudo acercar al Señor ahí al lado de la cruz. Y sin embargo halló el perdón porque le reconoció como el Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le reconoció como Señor, como Rey. Ya en el último hálito de vida se pudo acercar al Señor porque lo crucificaron ahí al lado de Él. Y así en este tiempo, cuánto que quizás no lleguen a servirle a Dios, quizás no lleguen a conocer muchas cosas, pero que agonizando ahí en un hospital, capaz que a raíz de esta enfermedad y en el último hálito de vida se van a poder acercar a Él y van a ser salvos por la eternidad, porque así lo tenía establecido el Señor. Ahora, ¿qué hay de aquellos que hemos sido llamados para aún conocer más de Él? Para poder servirle, para poder desarrollar todas esas cosas que Él nos ha hablado, que nos viene hablando a través de su palabra. Y para ver un ejemplo de un sacerdote conforme a Dios, vamos a ir allí al Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, en el capítulo 2, y vamos a ver en la vida, en el ejemplo de la vida de Samuel. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Acá le estaba hablando
a Elí, que Dios lo iba a destituir porque él había dejado que sus hijos hicieran lo que se le antojaba con las cosas de Dios, cómo fornicaban, cómo tenían en menos todo lo que Dios le había confiado. Entonces Dios lo iba a sacar a Elí y iba a poner a Samuel en su lugar. Y ahí en el versículo 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Eso le decía a Elí, Dios refiriéndose a Samuel, porque iba a ser llamado como ese sacerdote. Y vamos a ver, vamos a reflejarnos en la vida de Samuel. Dice que él ministraba. Si nosotros vemos la vida de Samuel cuando fue llamado, dice que estaba ministrando. Ahí en el capítulo 3 el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Eso es tremendo. Porque en aquel tiempo aquellos que estaban para dar a conocer a Dios a los hombres, al pueblo de Israel, dice que no tenían visión con frecuencia, que la palabra de Dios escaseaba, y eso es algo que está aconteciendo hoy en día, que va escaseando la palabra, que no hay visión de Dios, porque en este tiempo el Señor está dejando en evidencia aquellos que quieren hacer conforme a su voluntad, aquellos que tienen sus planes, sus ideas, aquellos que quieren ir conformándose a este mundo, ir modernizando la iglesia, ir introduciendo un montón de cosas para que lleguen las personas. Sin embargo, la verdadera palabra de Dios va escaseando, el mensaje de la palabra de Dios va escaseando, la verdad va escaseando. Se va cumpliendo lo que estaba escrito en Amós, lo que había dejado el Señor escrito en Amós, que dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y eso lo vamos a ver y podemos verlo en este tiempo que está pasando, que escasea la palabra, que no hay visión con frecuencia, que la iglesia se va modernizando, se va adaptando al sistema de este mundo, van dejando de lado la santidad, van dejando de lado el temor de Dios. Y muchos se van al lado opuesto, se vuelven legalistas, juzgando a todos. Sin embargo, la verdad del Señor tiene que ser predicada en esos tiempos finales. ¿Y cómo podemos nosotros conocer la verdad? ¿Cómo podemos conocer su palabra? Porque es algo que como sacerdotes de Dios lo tenemos que llegar a conocer la voz del Señor. Si vemos en el ejemplo de Samuel, dice que él estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí, pero todavía no conocía su voz, porque cuando dice que Dios lo llamó, que Jehová lo llamó, antes que la lámpara de Dios sea apagada, dice que lo llamó Samuel. Sin embargo, él fue y se acercó a Elí a ver si él lo estaba llamando, porque todavía no conocía la voz de Dios. Pero sin embargo dice que ministraba en presencia de Elí, ministraba a Jehová, estaba ahí, estaba sirviendo. Y así pasa con muchos, que todavía no han aprendido a conocer la voz de Dios, todavía no han aprendido a discernir cuándo es que el Espíritu Santo habla, todavía no han aprendido a discernir la voz del Señor y la confunden con el hombre. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que cuando el Señor nos habla, cuando viene la palabra de parte de Dios, cuando somos instruidos de parte de Dios, siempre nos va a llevar a apartarnos de fornicación, a apartarnos de adulterio, a que podamos amar al Señor, a que podamos amar al prójimo, que podamos ir por el camino de la humildad, por el camino del perdón, que podamos nosotros desarrollar esas virtudes que hemos recibido. Siempre nos va a llevar a ese camino de santidad. Se nos va a predicar la venida de Cristo y vemos cuánto que no predican nunca la venida de Cristo porque quieren vivir solo esta vida terrenal, solo predicando la prosperidad. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando nos habla el Señor, porque si la palabra viene de parte de Dios, si el Espíritu Santo es el que nos habla, si es Él que está enviando su palabra, siempre nos va a llevar a santificarnos, a irnos apartando para Él, irnos consagrando para Él, irnos llevando por ese camino que nos va a ir transformando, que nos va cambiando la manera de pensar. Ahí en Romano en el capítulo 6, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que tenemos como fruto la santificación. Ese es el fruto que tenemos que llegar a dar. Hacia eso tenemos que nosotros ir. Como iglesia del Señor, como ese sacerdocio santo que hemos sido llamados a ejercer para ofrecer esos sacrificios espirituales.
Y en eso tienen que guiar en este tiempo aquellos que están al frente, aquellos que estamos para dirigir la congregación, aquellos que están al frente de las iglesias, le tienen que llevar por ese camino de santificación. Llevar a preparar la iglesia, como decía Pablo, prepararla como una iglesia pura, como una virgen pura, santa, sin mancha. Por eso que aquel que está al frente siempre tiene que ir siendo ejemplo de la grey, mostrándose como ejemplo de la grey, como dice el apóstol Pedro. Porque siempre aquellos que están congregando en un lugar van a tender a seguir las pisadas del que lo pastorea. Por más que se le enseñe desde el púlpito ciertas cosas, siempre van a tender a seguirle a él, a seguirle su conducta, porque está escrito aún, el escritor a los hebreos decía, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe, siempre van a tratar de imitar cómo son las personas, por eso la tarea de aquellos que están al frente, de irse esforzando para ser ejemplo, porque lo vemos en las iglesias. Si el pastor maltrata a las esposas, vemos los hermanos que van a maltratar a la esposa. Si el pastor es soberbio, los hermanos van a ser soberbios. Si el pastor le gusta estudiar la palabra, los hermanos le van a gustar estudiar la palabra. Si la mujer del pastor gobierna al pastor y manda a la iglesia, las mujeres se van a querer rebelar en los hogares. Y así va a pasar en todos los ejemplos, porque por más que se enseñe arriba del púlpito, siempre van a seguir lo visual, van a tender las personas a seguir lo visual. Por eso la importancia en este tiempo de aquellos que son llamados a ministrar la palabra, que son llamados al frente de las congregaciones, de buscar ordenar sus vidas, de buscar la comunión con el Señor, muchos de dejarse ayudar. ¿Cuántas veces ha pasado que se cierran iglesias, se cierran templos por causa de que aquellos que están al frente no se dejan ayudar? Cuando se ven tentados, en vez de buscar la ayuda, muchas veces prefieren ir a hacer caer a las hermanas, meterse en diferentes cosas, en diferentes negocios, muchas veces llevar a pecar a las hermanas en vez de buscar la ayuda espiritual, pero después nosotros vemos el resultado, porque siempre el Señor va a querer dar la salida, pero cuando uno se enceguece y hace conforme su voluntad, siempre va a tener un resultado. Lo hemos visto por año, y esto es algo que tiene que abrirle los ojos, porque cuántos son llamados al frente y cuántos se ven tentados en diferentes cosas, pero tienen que buscar la salida en Dios. Y esto es algo que también el Espíritu Santo habla en esta noche, porque hay muchos pastores que escuchan la palabra y que tienen que estar atentos. Vemos de cuántos grandes ministerios, hombres usados por Dios que les llegan multitudes, pero a causa de caer con una mujer, a causa de irse con una mujer, tuvieron que hacerse un costado de ese ministerio. Hombres que salían en televisión, hombres usados por Dios para hacer milagros, sin embargo, por no dejarse ayudar, por caer, vemos cómo tuvieron que ser desplazados, cerrar las iglesias, abandonar los ministerios, y esto es algo que tenemos que estar atentos, porque muchos todavía no aprenden de esas cosas, y a la hora de verse en esa situación, en vez de buscar la ayuda en otro, muchas veces terminan cayendo, haciendo caer a otro, haciendo estragos las iglesias, y así cuántos hermanos se ven lastimados, cuántos que quieren alejarse del camino del Señor por esos malos testimonios, por las cosas que acontecen, pero este es un tiempo de restauración. Nosotros no hemos sido llamados para juzgar, pero sí para hablar la verdad, sí para amonestar, sí para dar la salida, para dar las herramientas, para que aquellos que son llamados no erren en estas cosas y se dejen ayudar, busquen la guía, la dirección, para no ser caer, porque cuando cae el que está al frente, muchas veces cae todo el pueblo que está atrás, y muchas veces por causa de seguir al hombre, pero son cosas que tenemos que estar atentos, porque hemos sido llamados a llevar a la iglesia del Señor hacia adelante, a presentarla como una virgen pura delante del Señor, y si nosotros hemos sido llamados a presentar a esa iglesia, tenemos que llevarla por el camino de la santidad, por el camino de la verdad. Y estas son cosas que las tenemos que hablar, que las tenemos que enseñar. Quizás a muchos no les guste, quizás muchos cuando la escuchen se van a querer tapar los oídos, pero es la verdad del Señor, es la verdad del Evangelio. Hacia esto hemos sido llamados. El Señor quiere venir a buscar una iglesia santa, celosa, un pueblo celoso de buenas obras, que no significa que alguien no pueda haber caído, no significa que alguien no pueda haber errado, pero sí que tiene que arrepentirse de esa condición y entrar en ese camino de santidad, poder restaurar su vida, porque hacia eso hemos sido llamados. Y estas son cosas que las tenemos que escuchar, estas son cosas que las tenemos que absorber, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, y son cosas que tenemos que llegar a poner en práctica. Estas son cosas que tiene que conocer la iglesia, y aún las que están al frente las tienen que tener en cuenta para no hacer errar a los hermanos. Y son cosas que poco se hablan, pero las tenemos que conocer, las tenemos que entender. ¿Cuántas veces vemos el ejemplo en el mundo de hombres que capaz que se drogan, pero capaz que no dejan que su hijo se drogue? Hombres capaz que salieron a robar toda su vida, pero que cuando vieron a su hijo robar, capaz que fueron y le pegaron porque no querían que saliera un ladrón. Si esos hombres que no conocen a Dios tratan de que su hijo no siga los mismos pasos que ellos, esos pasos
hacia el camino de la maldad, cuanto más aquellos que son llamados al frente de las iglesias van a esforzarse para que aquellos que están bajo su gobierno, aquellos que Dios lo puso a su cuidado, puedan ir conociendo al Señor, se puedan ir acercando al Señor a través de la conducta de su pastor, a través de la instrucción, a través del proceder, a través de la honestidad, a través del amor que va manifestando, a través de actuar sin estar a favor de uno o a favor de otro, sino que poder actuar con parcialidad. Por eso que estas son cosas que tenemos que conocer. Son cosas que se tienen que hablar. Ahora, si me habla la voz del Señor, siempre me va a llevar a ir por ese proceso de santificación. Siempre me va a hacer ir por ese proceso en el cual me voy consagrando al Señor. Ahora, Elí estaba ahí ministrando, pero no conocía la voz de Dios, pero después cuando fue conociendo la voz de Dios, ahí entró en ese camino de fidelidad. Porque Samuel, perdón, entró en ese camino de fidelidad. ¿Qué le había dicho Dios a Elí? Que se iba a suscitar un sacerdote fiel. Y cuando Samuel empezó a conocer la voz de Dios, ahí empezó en ese camino de fidelidad. Y lo que Dios le mandaba, él decía. Él iba y lo hacía, él iba y lo decía. Cuando viene la voz del Señor, cuando viene la voz de Dios, siempre nos va a ordenar. Vemos en el principio, cuando habló, la tierra estaba desordenada y vacía. Sin embargo, habló y empezó a crear todas las cosas y empezó a traer orden a la tierra. Así, cuando viene la voz del Señor, cuando viene la palabra de Dios, siempre me va a ordenar. Si yo dejo que la palabra entre en mi corazón, si estoy siendo instruido, la voz del Señor me tiene que ordenar. Si yo estoy un tiempo sentado en la iglesia escuchando la palabra y estoy abriendo mi corazón y estoy siendo aconsejado y estoy siendo instruido, se tiene que ir ordenando mi vida, como lo hemos hablado hace días atrás, se tiene que ir ordenando mi matrimonio, ir ordenando mi familia, ir ordenando mi conducta, porque la voz del Señor siempre me va a ir ordenando, siempre me va a ir llevando en ese camino de la perfección. Se va a ir ordenando la familia, el hogar, el matrimonio, aún en el servicio, para ir ofreciendo esos sacrificios espirituales. Ahora vemos cuántas falsas doctrinas, cuántas herejías hoy en día se enseñan, cuántas diferentes unciones que quieren traer y con objetos que llevan a las congregaciones y hacen entrar a los hermanos en el error. Sin embargo, se les termina el tiempo porque en estos días está habiendo un antes y un después en el mundo y también en la iglesia. Como le hemos hablado, van a quedar en evidencia aquellos que están en el error y van a quedar en evidencia aquellos que realmente quieren agradar a Dios. Pero es necesario que vayamos por ese proceso de maduración, esa maduración espiritual, para poder ejercer ese sacerdocio santo. Podemos ver el ejemplo de Samuel, cómo fue y lloró por Saúl, hasta que Dios le dijo que no lo llorara más, que no pidiera más porque fue desechado, pero vemos la misericordia de Samuel llorando por él, intercediendo. Así nosotros, como hablábamos en la prédica anterior, tenemos ese poder de interceder por los demás, de pedir misericordia. Vemos el temor de Dios que había en Samuel como sacerdote fiel. Cuando Dios le dijo, ya está, tiene que ir a ungir a otro, y él fue temeroso de Dios y ya dejó de orar por Saúl, siempre siguiendo la dirección de Dios y aprendiendo a conocer porque iba conociéndole a medida que iba pasando el tiempo. Vemos cuando fue a ungir un rey, quiso ungir al hijo más grande de Isaí, sin embargo Dios que le dijo que no mirara el corazón. Y así nosotros tenemos que aprender a jugar conforme el Señor, a jugar conforme Dios, no jugar conforme las apariencias, porque cuántas veces caemos en el error de llevarnos por las apariencias, pero como sacerdote santo, como aquellos que hemos sido llamados a ejercer ese sacerdocio santo, tenemos que ir creciendo espiritualmente para llegar a juzgar conforme el Señor y no juzgar por las apariencias y dejarnos guiar por Él. Pablo dice que en una oportunidad quisieron ir a predicar a un lado, sin embargo, dice que el Espíritu Santo se los prohibió. En otro lado, el Espíritu Santo no se lo permitió. Sin embargo, era algo piadoso ir a predicar. Y así nosotros tenemos que ver, dejarnos guiar como sacerdotes de Él, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y cuántas cosas podemos aprender a través del sacerdocio de Samuel. Él era firme cuando tuvo que ir a hablarle ahí a Saúl y tuvo que él mismo matar
al rey de los amalecitas. Vemos que era firme en sus decisiones, y así nosotros tenemos que ser firmes en las decisiones que tomamos, en aquello que vamos entendiendo, que Dios nos va marcando. Como sacerdocio santo tenemos que ser firmes, ir avanzando. ¿Cuántas cosas podemos ver? Nosotros podemos ver ahí en el libro de Samuel cómo Saúl estaba persiguiendo a David, el conflicto que tenían. Sin embargo, en ningún momento fue Samuel a cargarle el corazón a David en contra de Saúl, sino que él permanecía ahí, haciendo lo que Dios le decía. No hablaba nada que Dios no le mandaba. Y así nosotros tenemos que aprender a hablar lo justo y necesario, lo que el Señor nos manda. Aprender a hacer silencio cuando tenemos que callarnos, aprender a hablar cuando es debido. Es algo que como sacerdotes de Dios, para poder ejercer ese sacerdocio santo, tenemos que aprender a callar. Ahora esto tiene que ser una realidad, hacia eso fuimos llamados. Eso es lo que tenemos que conquistar, porque esto es una verdadera conquista. Hace días atrás leía un letrero de unos hermanos que pusieron: los cristianos no tenemos que conquistar nada porque Dios es el que nos da. Y seguro que Dios es el que nos da, pero sí que tenemos que conquistar, porque para ir desarrollando todas estas cosas tenemos que ir combatiendo contra nuestra humanidad, contra nuestro carácter, contra nuestro razonamiento, y eso es una conquista, porque tenemos que ir venciendo. Todos los días se van a presentar luchas, se van a presentar dificultades, y nosotros tenemos que ir venciendo, por eso que es una conquista. Y esto es lo que tenemos que proponernos nosotros en este tiempo, aquellos que le amamos a Él, aquellos que realmente queremos agradarle, aquellos que no nos conformamos con otra alternativa, que no queremos un evangelio moderno, que no queremos ir adaptando el evangelio al sistema de este mundo, a todo lo moderno, sino que queremos ese evangelio genuino, que queremos agradarle a Él, que queremos presentarnos el día que venga Cristo por nosotros como esa iglesia santa, como esa iglesia sin mancha, sin arruga, como aquellos que hemos ejercido ese sacerdocio santo, como aquellos que nos vamos a forzar en la gracia para presentar esos sacrificios espirituales. Por eso que tenemos que en este tiempo abrir nuestro corazón y meditar si realmente nos queremos acercar a Dios, si realmente entendemos a lo que fuimos llamados. Porque todos hemos venido de diferentes formas de vida, todos hemos pasado diferentes cosas en el mundo, todos tenemos lucha, todos atravesamos tentaciones, todos nos hemos equivocado, todos hemos errado en algún momento. Pero realmente queremos acercarnos a Él, queremos ejercer ese sacerdocio santo. Está el deseo en nuestro corazón de presentar esos sacrificios espirituales. Porque tenemos que ir viendo las cosas que atravesamos todos los días y de aquellas que nos tenemos que ir alejando para que esto sea una realidad en nuestra vida. Ahí en Efesios 4, 22, que es un pasaje que lo hemos leído quizás muchas veces. 4:22 en adelante dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hacia eso nos quiere llevar el Señor. Hacia eso nos va llevando a través de la enseñanza. Ese es el propósito de Él con nuestra vida. Y quizás esto lo hemos leído muchas veces. Quizás esto parece que es parte nomás del comienzo, que es algo que leímos en el principio, pero tenemos que ser sinceros nosotros delante de Dios, porque no hay nada que quede oculto. Delante de Él salen todas las cosas, no hay nada que quede oculto. Ahora, esto no es para ponernos mal y estar como estaban antiguamente o como muchos católicos flagelándose y queriendo hacer humanamente, porque nosotros hemos recibido una vida espiritual, es imposible alcanzarlo humanamente.
Por eso precisamos ir llenándonos del Espíritu Santo. Por eso precisamos ir consagrándonos a Él. Ir buscándolo todos los días, ir acercándonos a Él a través de la enseñanza, a través de estar atentos cuando vamos tomando las diferentes decisiones. Pero tiene que estar el anhelo en nuestro corazón de alcanzar estas cosas, de que sea una realidad. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado esto? El despojarnos del viejo hombre, el no mentir, el no defraudar a los demás, el no engañar a los demás. Y cuántas cosas, por años capaz que las hemos escuchado, pero tenemos que buscar que sea una realidad. Que a la hora de tomar una decisión que no sea una alternativa a tomar unas cosas de esas, sino que podamos irnos perfeccionando. Ahora, a la hora de manifestarlo vemos que nos cuesta, porque cuántas veces cualquier cosa y nos enojamos, cualquier cosa y nos irritamos, cualquier cosa y capaz que salimos enojándonos, hablando cosas que no tenemos que hablar, entonces tenemos que reconocer en la condición que estamos delante de Dios cuando viene la palabra. Reconocer la posición que estamos, en lo que hemos alcanzado hasta acá. Esto es para realmente los que amamos al Señor, los que tenemos el deseo y el anhelo de presentarnos como esa Virgen pura, santa y sin mancha. Aquellos que se van a conformar con solo ser salvo, tener la salvación y solo ir a la presencia de Él, esto no lo van a escuchar, no lo van a querer recibir, porque no se van a querer consagrar. Pero aquellos que le amamos a nuestro Señor, aquellos que somos agradecidos, aquellos que para nosotros no hay otra vida que la del Señor, que ya estamos hastiados de vivir la vida del mundo, que ya no queremos retroceder, que realmente hemos entendido que estábamos a merced del diablo, a merced del enemigo, que éramos instrumentos en las manos del diablo, que realmente somos agradecidos, que realmente sabemos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató, aquellos que le queremos agradar a Él, aquellos que queremos combatir, que no negamos que tenemos lucha, que no negamos que tenemos tentaciones, que no negamos que es difícil, pero que realmente queremos que Él haga la obra en nosotros, que realmente queremos ponernos en sus manos. Esto para aquellos que realmente tenemos ese deseo, que queremos ser transformados, que no queremos conformarnos al sistema de este mundo, que sabemos que está agonizando, que sabemos que lo rige un príncipe, el príncipe de este mundo, el enemigo. Aquellos que queremos ser esos instrumentos, esos sacerdotes, que queremos que el Señor, así como dice que Samuel era como ese sacerdote fiel, que él se había provisto, que iba a andar ungido delante de él todos los días, así nosotros que queremos ejercer ese sacerdocio santo y buscar andar ungido del Señor todos los días, poder presentar esos sacrificios espirituales, pero sabemos que hay un camino hacia eso, que hay un trayecto, que hay un proceso, pero que queremos que el Señor nos vaya procesando. Pero tenemos que saber cómo alcanzarlo, porque es fácil hablarlo, transmitirlo, lo puede hablar cualquiera, pero ¿cómo lo alcanzamos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿De qué manera nos vamos preparando? Y lo primero es saber si lo queremos, si queremos acercarnos a Dios realmente, si queremos ser esos sacerdotes. Lo segundo es reconocer nuestra condición cuando viene la palabra, cuando vienen las situaciones, reconocer. No creer que porque escucho la palabra ya está, ya lo alcancé, sino cuando veo en qué condición estoy, qué estatura he alcanzado cuando vienen las situaciones. Por eso que vienen las situaciones, vienen los problemas. Viene la palabra y me va alumbrando, y cuando vienen las situaciones, más la luz de la palabra, ahí voy reconociendo qué estatura tengo espiritualmente, porque puedo hablar un montón de cosas, pero ¿cuándo voy a saber qué estatura espiritual tengo cuando viene la situación y cómo yo respondo a esa situación? ¿Cómo yo respondo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo juzgo? ¿Cómo hablo de esa situación? Y cuántas veces lo hemos hablado, que Pablo dice cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Si yo quiero saber qué estatura espiritual tengo, tengo que examinar cómo juzgo, cómo hablo y cómo pienso. Ahí me va a dar la estatura espiritual. Puedo hablar hermoso, puedo hablar bonito, puedo estudiarme el diccionario en griego, en hebreo, puedo hablar un montón de cosas. Pero cómo yo voy a saber la estatura espiritual que tengo, la forma de hablar, de juzgar y de pensar. Ahí ya no hay engaño ninguno. Puedo hablar un montón de cosas, tener 100 seminarios, hacer un montón de cosas. Pero ¿cómo voy a medir la estatura espiritual? La forma de hablar, de juzgar, de pensar, de proceder. Entonces ahí me tengo que ir examinando y viendo las cosas que me faltan. Dejando que Él trabaje en mí. Ser sincero con uno mismo. Reconocer porque tenemos que ir por ese camino de humildad. Muchas veces viene la situación para mostrarnos en las cosas que tenemos que seguir trabajando y a veces no lo queremos reconocer porque hay un orgullo. Entonces ahí es donde tenemos que examinarnos. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, también un pasaje hablando lo mismo que dice en Efesios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales
La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese tiene que ser nuestro deseo. Hacia eso tenemos que apuntar. Tenemos que ir siendo edificados como casa espiritual. Porque ¿cómo vamos a presentar esos sacrificios espirituales si no vamos siendo edificados como casa espiritual? ¿Cómo vamos a presentar esos sacrificios espirituales si no vamos desarrollando, si no vamos ejerciendo ese sacerdocio santo? Esto es algo que lo tenemos que examinar, que lo tenemos que creer. Hacia eso nos va a llevar el Señor, y esto no es religiosidad, sino que esta es la verdad de la palabra del Señor. Eso tenemos que alcanzar. Para eso fuimos llamados. Y en este tiempo va a escasear la palabra, como lo vimos al principio, va a escasear la palabra, va a escasear la luz. Van a ser pocos los que lleven a la iglesia a que quieran alcanzar estas cosas. Porque si se predican estas cosas, si se lleva a la iglesia a alcanzarla, también el que las predica, el que las enseña, tiene que esforzarse para conquistarla. Pero hacia eso fuimos llamados, esta es la verdad del Evangelio. Fuimos llamados a ejercer un sacerdocio santo, donde tenemos que suministrarle a aquellos que estamos al frente, a los hermanos, todas las herramientas para que puedan ofrecer esos sacrificios espirituales, ofrecerle todas las herramientas a los hermanos para que puedan ofrecer esos sacrificios espirituales, para acercarlos hacia Dios, para que amen al Señor, no que sigan al hombre, sí que puedan honrar a aquellos que están al frente, pero que amen al Señor. Acercarle todas las herramientas para que amen al Señor, para que presenten esos sacrificios espirituales al Señor, que aprendan a conocerle, que puedan ir alcanzando esas cosas, que no, enseñarles que no solo con hablar, porque hablar habla todo el mundo, pero nosotros hemos sido llamados a manifestar esa vida, ese evangelio eterno, ese sacerdocio santo. Por eso que tenemos que entender en este tiempo que si nosotros no buscamos ordenar nuestra vida, va a ser limitado el servicio que le podamos prestar a Dios, que podamos hacer en las manos del Señor. Va a ser limitado porque Él va a usar las herramientas, como hemos venido hablando días atrás, esos vasos limpios. Y si uno no busca limpiarse, despojarse de ciertas cosas, va a ser limitado el servicio que podamos hacer en las manos del Señor. Vamos a creer que hacemos cosas para Dios. Podemos hablar, compartir un montón de cosas, pero realmente un servicio genuino, Dios lo va a hacer con aquellos que se quieran preparar, que se quieran poner en sus manos, que se quieran consagrar, que se quieran santificar. No podemos engañarnos a nosotros mismos, no puede ser burlado. Todo lo que sembramos eso vamos a cosechar. ¿Cómo puedo sembrar cosas en Dios y cómo puedo cosechar cosas en Dios si estoy sembrando la carne? Es imposible. Si siembro conforme el hombre natural, si siembro en la carne, si siembro conforme mi razonamiento, ¿cómo puedo cosechar cosas espirituales? Es imposible, no lo podemos engañar. ¿Cómo puedo cosechar recompensas espirituales si estoy sembrando la carne? Si no estoy presentando un sacrificio espiritual. Por eso que esto es para que nosotros abramos los ojos, no para juzgarnos los unos a los otros, no para criticar, no para decir, mirá, sí, tiene razón, mirá que el pastor le pasó esto, a aquel le pasó lo otro, que Dios nos guarde de juzgar. Que Dios nos guarde de estar acusando, porque esta es la verdad del Señor, que está escrita, la tenemos que hablar, porque para esto hemos sido llamados. No hemos sido llamados a criticar, a acusar a nadie, porque para acusar ya está el enemigo. Pero sí tenemos que proveer las herramientas para no errar, para no equivocarnos en cosas que puedan lastimar a otro. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad del para con nosotros. Y en esto vamos a seguir hablando en estos días. Ojalá que a través de esta palabra vayamos abriendo nuestros ojos y vayamos saliendo del error muchas veces que tenemos nuestro propio pensamiento, del engaño, conformarnos, ser conformistas, creyendo que está todo bien con Dios, que no pasa nada, Dios me entiende y sigo de la misma manera, ¿no? Reconocernos delante del Señor y esforzarnos para ser transformados.
Esta es una realidad que tenemos que buscar alcanzarla, sabiendo que Él nos da los recursos, sabiendo que Él se puede compadecer de nosotros, porque esto no significa que nos vamos a errar, esto no significa que no nos vamos a equivocar, pero sí que en Él vamos a encontrar la salida siempre. Este tiene que ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Está escrito en la palabra, lo hemos visto, es lo que el Señor demanda de nosotros. Ahora podemos querer hacer un montón de cosas, pero si nosotros no tenemos este fundamento, entonces vamos para cualquier lado menos para donde el Señor nos quiere llevar. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, por permitirme compartir tu palabra, rogándote, Señor, que pueda ser de bendición, Señor, rogándote, Señor mío, que aquellos que la escuchan, que la reciban, Señor, despierte su oído, Señor mío, para que puedan seguir alimentándose espiritualmente, Señor, pero por sobre todas las cosas, que a través de tu palabra se acerquen a ti, que eres soberano, Señor, a ti que tú nos has llamado, Señor, que podamos en este tiempo descubrir esa vida santa que tú nos has llamado, Señor mío, que podamos vivir, a que podamos comprobar, Señor mío, que sea una realidad nuestra vida, Señor, que la podamos comprobar, que antes que tú nos lleves de esta tierra sea una realidad nuestra vida, la podamos comprobar, podamos tener experiencia con esa vida santa, Señor, podamos comprobarlo, sea una realidad en nosotros, Señor. Yo te doy gracias creyendo que así tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico.